si esa reforma sigue vigente o no. Muchas gracias. Doctor Ortiz, lo voy a invitar a la mesa y les voy a leer. Parece estar de acuerdo los dos en que el plebiscito no es la manera en que se pueden avalar los acuerdos de La Habana o refrendar, es la palabra que ha utilizado el gobierno, que es muy diferente a avalar. Y aquí las preguntas básicamente son las mismas. Si estamos de acuerdo en que no es ese el mecanismo, entonces, ¿cuál es? El doctor Carlos Holmes Trujillo nos propone un acuerdo, perdón, ¿cómo fue exactamente? Un acuerdo político de Estado para diseñar un nuevo mecanismo de refrendación. El doctor Holmes, ¿un acuerdo entre quiénes y cómo se firmaría ese acuerdo? ¿Cuál sería la versión de la séptima papeleta hoy en día? A ver, la idea que yo he venido compartiendo con muchos compatriotas tiene como fundamento la consideración de que aquí lo que está en juego es la legitimidad popular de lo que se acuerde, la sostenibilidad y la estabilidad institucional que se desprenda de lo uno y de lo otro. Y soy de los que creen que la única manera, teniendo en cuenta lo que es la realidad de la opinión pública nacional hoy en día, es mediante la expresión del soberano. No se nos puede olvidar quién es el soberano, del cual emanan todos los poderes públicos, es decir, del pueblo colombiano. Es la decisión del pueblo colombiano mediante la puesta en marcha de un mecanismo de refrendación idóneo. Los mecanismos que hoy tenemos no son idóneos, o por su definición o por dificultades prácticas para su aplicación, lo cual nos lleva a la necesidad de considerar, según mi opinión, el diseño de un mecanismo nuevo recogiendo los elementos de los existentes para que el pueblo colombiano pueda tomar decisiones sobre este acuerdo en forma muy madura. La forma que puede tomar ese acuerdo varía. Puede ser una consulta refrendataria, puede ser un referendo simplificado, puede ser una combinación de referendo y constituyente. Lo fundamental del planteamiento es pensar en generar un movimiento político que conduzca al diseño de ese nuevo mecanismo de refrendación. Las materias pueden decidirse como consecuencia del acuerdo al cual se llegue. Los tiempos pueden definirse como consecuencia del acuerdo al cual se llegue. Las funciones específicas pueden definirse según el acuerdo al cual se llegue. En fin, lo esencial es reconocer que el plebiscito no es el camino, razón por la cual es bueno pensar en un instrumento totalmente distinto. ¿Quiénes deberían participar en un acuerdo de esa índole? A mí me parece que tienen que participar, de hecho, las fuerzas políticas representadas en el Congreso, y hablo de mecanismo político y de Estado, porque tiene que haber una participación del Estado para efecto de darle verdadera seguridad jurídica a lo que finalmente se acuerde. Naturalmente tendría que adelantarse un proceso de consulta para que otro tipo de organizaciones muy representativas puedan emitir su opinión con respecto a lo que sería el mecanismo. Eso es lo de fondo, porque tal como vamos, esto no pinta bien, se los digo de verdad. Es que no olvidemos esto. Hoy en día el colombiano no cree en nada. El poder ejecutivo está desprestigiado, el poder legislativo siempre lo ha estado, el poder judicial está en unos niveles de desprestigio aterradores, los viejos partidos se debilitan, los viejos partidos no nacen o nacen con los mismos vicios de los viejos.
el número de independientes crece, está llegando a cerca del 80%, no porque tengan un proyecto compartido, sino porque rechazan todo lo que hay. Encima de eso, hay unas conversaciones de la cual se señala que va a haber unas posibles perspectivas positivas, según los interlocutores, que carecen hoy en día de legitimidad política real. No me refiero a la legitimidad formal de las acciones del gobierno, sino a la legitimidad política real. Esas conversaciones se están adelantando entre un presidente que tiene el 13% de apoyo y una organización terrorista que es rechazada por el 97% de los colombianos. Perdónenme ustedes, pero a mí nadie me puede decir, nadie me puede convencer de que de las conversaciones entre un presidente sin apoyo y una organización con rechazo casi del 100% de los colombianos puede salir un producto que emocione y que sea bueno para el futuro de la nación. Y adicionalmente a eso, no se escuchan las propuestas de la oposición democrática. Por el contrario, se toma la decisión de dividir artificialmente al país entre amigos y enemigos de la paz, en lugar de crear puentes de avenimiento. Lo único que se hace es ampliar la brecha que hoy existe, y esa es la base, esas son las arenas movedizas sobre las cuales se pretende construir un edificio duradero. No hay manera de hacerlo de esa manera, no hay manera de hacerlo así, no hay manera de lograrlo si se continúa actuando así, razón por la cual la propuesta del acuerdo político y de Estado sobre el mecanismo de refrendación. Doctor Ortiz, ¿a usted cómo le suena la idea? Aquí estamos defendiendo la legitimidad, y aquí sí toca, como en la oración patria, hasta morir por defenderte. No puede ser que las FARC nos establezcan el régimen jurídico y político que nos va a cobijar a todos. No tienen ninguna legitimidad, no tienen ninguna legitimidad. No ha sido leal ni durante el proceso de paz con el presidente Belisario, ni con los intentos con el presidente Gaviria, ni lo quiso ir a la constituyente aunque estuvo invitada, no quiso cuando el presidente Pastrana, no quiso durante los intentos que se hicieron durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Abusan y ya tienen en el 13% al presidente Santos, y él, por ganarse a las FARC, ha perdido al 80% de los colombianos. Entonces no puede haber, así como no hay tributación sin representación, no puede haber constitución sin representación, y menos por la puerta de atrás. Y es que el problema no es solamente que no lo conozcamos, es que no existe, porque nada está acordado hasta que todo esté acordado, pero ya todo está blindado, y además puede ser susceptible de ser modificado permanentemente. Entonces no es solo que no lo conocemos, sino que no existe, y además que podría permanentemente, por Havana Papers, seguirse cambiando el régimen jurídico y político de Colombia. Eso no trae paz, ni estabilidad, ni certeza. Pasaríamos de Sitges a La Habana, un nuevo frente nacional, antes liberal conservador de cúpulas, ahora representativas, a uno de unas cúpulas no representativas. Después de tener una constitución con semejante legitimidad, la vamos a regalar después de haberla conquistado. Hay 4 preguntas y voy a arrancar por la última que llegó, y le voy a agregar una cosa que es de abogado al diablo, y seguramente, considerando en dónde estoy, no debería ser tan imprudente. Y es que después de escucharlos a ustedes, si yo fuera Timochenko tampoco firmo eso, porque es que no hay garantía ninguna, ni siquiera para las FARC. Porque sí, las reformas que se piensan introducir a la Constitución empiezan siendo inconstitucionales e ilegales. Pasado mañana, cuando cambien las circunstancias políticas, cualquier gobierno, cualquier corte, cualquier congreso manda eso a su justo sitio, y yo, Timochenko, voy a parar con mis trapitos a la casa. Y digo que es imprudente porque es que me están preguntando aquí, o les están preguntando a ustedes aquí,
¿cómo garantizar la seguridad jurídica de los agentes del Estado si solamente los acuerdos de La Habana van a ser parte del bloque de constitucionalidad? Aquí están preguntando por los de este lado, pero pues es que no hay garantía ni para unos ni para otros. Estamos, como diría la sabiduría popular, ante un acuerdo pegado con babas. Si se aplica, si se baila el ballet del doctor Leiva, sin duda. Eso no es fuente de seguridad, sino semilla de inseguridad. En esas condiciones, cualquier cosa que haga parte de la Constitución Nacional puede reformarse mañana. Cualquier ley puede derogarse o modificarse. Lo único, reitero, según mi opinión, que le da verdadera seguridad es la decisión del soberano. Es que a nosotros se nos olvida lo que son las definiciones básicas de la Constitución Nacional. Aquí habla el doctor Santos, y habla Timochenko, y hablamos nosotros. ¿Y el pueblo qué? Y la soberanía en cabeza del pueblo, que es uno de los grandes pasos que se dio en la Constitución de 1991, porque antes la soberanía residía en la nación, ¿qué? Pero por Dios, es el pueblo el que tiene la capacidad jurídica y política de tomar decisiones que estén revestidas de legitimidad, sostenibilidad y estabilidad. Por eso la propuesta de un mecanismo idóneo de refrendación. Yo no sé qué cosa adicional está esperando Timochenko. Yo tengo la sensación de que esto que le aceptó al presidente Santos es apenas una cuotica inicial de lo que verdaderamente está esperando Timochenko para sentir que en efecto se le va a garantizar el cumplimiento de lo acordado y la sostenibilidad de dichos acuerdos. Esta pregunta dice: como quiera que los acuerdos especiales consagrados en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra hacen referencia tácita a la aplicación de las leyes y costumbres de la guerra y no a blindar jurídicamente procesos de paz, ¿cómo hacer para demandar la inconstitucionalidad de este exabrupto? ¿Ante quién acudir? El doctor Ortiz. Rápidamente sobre los dos temas. La legitimidad, la confianza no se impone, se merece, y esa es la dificultad en que están las FARC y el gobierno. El problema no es la paz, son los acuerdos de La Habana. Entonces se tienen que merecer la confianza del pueblo colombiano, y a través de subterfugios. Esto no es ningún ballet constitucional, yo creo que es un reggaetón inconstitucional. No nos pueden burlar así. No nos pueden burlar así. Y la segunda, perdón, la que me acabas de hacer, Ricardo. La de cómo hacer para demandar la inconstitucionalidad este exabrupto. ¿Ante quién acudir? Ese tema, digamos, es bien interesante y me gusta en este escenario de ACORE, porque de los primeros colombianos que saben más de derecho internacional humanitario, pues son los militares. Y tienen claro que es un régimen de excepción y menos exigente que el de los derechos humanos. La Constitución es de derechos humanos y la excepción para el tema de la confrontación. Entonces no nos pueden inventar una expresión de hiachizar la Constitución y sacarla de los derechos humanos y volver la excepción la regla. ¿Dónde se puede controvertir esto? En la Corte Constitucional, haciendo evidente que incluso acudir al expediente de que se puede convertir en acuerdo especial no solo las medidas que humanicen el conflicto, la confrontación armada, sino también las que den lugar a la terminación de esa confrontación, y por esa vía establecer, como lo mencionó Carlos Olmes, el régimen agrario, opinar sobre las encíclicas papales de medio ambiente y todo lo que quieran ir firmando en los Havana Papers, supuestamente vinculados al DIH, y volver el régimen DIH, que es excepcional para la confrontación, es el régimen de los derechos humanos y de la normalidad
en la Constitución que ya conquistamos. Entonces eso es hacerle fraude a la ley y al propio DIH y desde luego a la Constitución. Aquí había una, perdóneme, es que esto se parece mucho y le aprovechamos y contestamos nuestros. Es que sí, más o menos, que no la había leído bien, es mi culpa. Dice, a pesar del debate, si en las últimas el Congreso y la Corte Constitucional aprueban el Acuerdo de La Habana como acuerdos especiales, ya es un hecho, cumplido. ¿Qué recurso queda para que no sea así? Es la preocupación que sale de ver que la Corte Constitucional no va a poder hacer gran cosa distinto a contar debates y si hubo 4 o 5, vale, sin poder cambiar los textos. El referendo derogatorio. El referendo derogatorio, tiene toda la razón Oscar, y yo no veo a la Corte Constitucional francamente. Naturalmente estoy poseído por la ingenuidad de los constituyentes de 1991. No veo a la Corte Constitucional pronunciándose de esa manera porque es absolutamente claro, no solamente el espíritu sino el contenido de las normas del DIH. Pero quería complementar la última respuesta de Oscar de la siguiente manera. Miren, es tanto el ballet mal logrado que el propio Comité Internacional de la Cruz Roja contempla 4 caminos para fortalecer el cumplimiento de las normas humanitarias en caso de conflictos armados no internacionales. Primer camino, los acuerdos especiales, con el propósito que ya les señalé. Segundo, las declaraciones unilaterales. El grupo armado ilegal que esté comprometido en una negociación con un Estado y que desee sinceramente comprometerse con las normas del DIH puede hacer una declaración unilateral, como ya ha acontecido en distintos casos ante los depositarios de las normas humanitarias en Ginebra. Declaración unilateral. Tercero, incorporación del DIH en los códigos de conducta de los grupos armados ilegales. Los grupos armados ilegales, si es que quieren de verdad cumplir fielmente, no solamente con los mínimos humanitarios, sino con medidas que vayan más allá de los mínimos, pueden incorporar toda esa normatividad en sus códigos de conducta. Cuarto, acuerdos de cesación de fuego y hostilidades o acuerdos de paz. En ese tipo de acuerdos se pueden incorporar normas que conduzcan a la mayor y mejor protección de los civiles no combatientes, pero eso no los convierte en acuerdos especiales. No nos metamos mentiras, y esto es lo último que digo porque debo retirarme. Están en un encarte monumental. ¿Por qué? Porque no negociaron acuerdos especiales, negociaron acuerdos políticos de otra índole. Por eso aquí están. El general Ruiz me acaba de regalar un papelito que yo voy a atesorar, porque es un resumen estupendo, donde están los puntos de los acuerdos y los que quedan por resolver. Eliminación del latifundio, imagínense ustedes, bloque de constitucionalidad. Relimitación de la propiedad de la tierra, imagínense ustedes, bloque de constitucionalidad. Renegociación de los TLC, imagínense ustedes, bloque de constitucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el descarte? Que se sentaron a negociar un acuerdo político y como las FARC les están reclamando seguridades, entonces se les ocurrió decir que todo ese es un acuerdo especial, dizque para construir una sombrilla inexistente y que no tiene idoneidad de seguridad jurídica. Los dejo porque tengo un compromiso al cual debo acudir y les agradezco en el alma que me hayan invitado nuevamente. Muchas gracias por asistir. 3 conclusiones rápidas. La primera, el plebiscito no es el mecanismo idóneo ni constitucional para refrendar los acuerdos de La Habana. La segunda, el blindaje de esos acuerdos no es tal. Y la tercera, tenemos esperanza. Podríamos acudir a un referendo derogatorio de los acuerdos de La Habana, lo cual es una luz al final del túnel. Muchas gracias a todos por venir.